Bueno, hoy vamos a ver el límite fundamental trigonométrico. Ustedes ya lo vieron en teoría, lo vamos a compartir. Esto es lo que vieron en teoría. Esta es la gráfica del círculo del límite trigonométrico fundamental. ¿Lo conocen? ¿Lo vieron? Todo esto funciona bien, pero además hay un detalle que no lo muestra el GeoGebra, por eso no está bien en el gráfico. Acá hay un punto vacío. Vamos a hacer mejor, más grande para que se note que es un punto vacío. ¿Por qué hay un punto vacío? Porque el dominio de esta función es todos los reales menos el elemento 0. Porque el 0 hace 0 el denominador, pero aparte es una indeterminación. Cuando nosotros hacemos el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, nos queda una indeterminación de 0 sobre 0. Ahora, esta indeterminación, mediante un teorema, se resuelve de esta manera, o sea, es igual a 1. De hecho, en la gráfica vemos que a medida que x se acerca a 0, y se acerca a 1 desde ambos lados. Pero como no existe en el dominio, es un punto vacío. Pero el límite, francamente, en el gráfico se puede ver en forma obvia que el límite es 1. Y bueno, el tema era demostrarlo matemáticamente, eso es algo que les van a pedir cuando hagan el examen final, o hacer la demostración teórica del límite fundamental, pero en esta clase práctica lo que vamos a hacer es aprender a usarlo y cuándo usarlo. ¿Sí? Bueno, la No, idea... acá. ¿Tenés Ubaldo o tenés sintaxis? Ah, ¿Quién es el que está hablando ahí, interrumpiendo la clase? No hay problema en que me interrumpan, pero que sea una pregunta, no que sea una cosa fuera de la clase. Espero que eso se termine con la clase presencial. Bueno, continuamos. Lo que nosotros tenemos que aprender es lo siguiente. La característica de este límite fundamental es que tiene una parte trigonométrica y una parte polinómica. Y la combinación de eso, si hay una indeterminación en esa combinación, es muy difícil de resolver si no usamos el límite trigonométrico fundamental. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo tengo combinación de trigonometría con polinomio y hay una indeterminación del tipo 0 sobre 0, yo tengo que tratar de aislar y eliminar la indeterminación usando esta estructura que yo conozco perfectamente su resultado. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver el límite A. Solamente rápido y solamente para que ustedes vean la utilidad. En el caso del límite A, no hay combinación con la parte polinómica, pero hay un problema. Si nosotros queremos simplificar el argumento del seno en algo que sea dependiente solamente de X, tenemos problemas, porque son muy complicadas ¿cómo se llaman? Las identidades que podrían resolver esta situación. Y además es una indeterminación 0 sobre 0. Entonces usamos el límite fundamental trigonométrico para hacer lo siguiente. Voy a dividir a cada uno y lo tengo que multiplicar por 2x para compensar. Y a este seno de 5x lo voy a multiplicar por 5x y también lo voy a dividir por 5x.
¿Se entendió lo que hice? ¿Puede Sí, explicar de nuevo, profe. profe, por favor? Sí. Yo pregunto si han entendido lo que hice. Algunos dijeron que sí, pero me parece que alguien dijo que no. Sí, profe, No, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Bueno, creo que no hay mucho más que explicar que lo que vos ves ahí que escribí. Lo que hago es separar el numerador y el denominador, y a cada uno del numerador y denominador por separado lo divido en el argumento y lo multiplico en el argumento. Acá está la multiplicación, acá está la multiplicación. Y la división, o sea, si yo lo tengo a seno de 5x y lo divido en 5x y lo multiplico en 5x, este es el que queda acá. Y este pasa al numerador. Y queda así. ¿Está? Ahora sí, profe, ahora sí. Gracias. Bien. Entonces ahora lo acomodo. Saco los dos productos que están entre paréntesis cuando x tiende a 0 de 2x sobre 5x. Por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x. Y por el límite cuando x tiende a 0 de 5x sobre seno de 5x. ¿Estamos bien? Y esto da, el primer límite, se simplifican los 0 sobre 0 y me queda 2/5. El segundo límite me queda 1. Y el tercer límite me queda 1. Entonces el resultado es 2/5. ¿Se entendió? El segundo límite nos queda 1 por el límite fundamental. Porque es el límite fundamental, exactamente. Porque cuando yo tengo un seno de un argumento y ese mismo argumento está en el denominador o en el numerador, en el caso del tercer límite. No importa si es seno de x sobre x o x sobre seno de x, siempre da 1. Y tienden a 0 simultáneamente, entonces el límite es 1. Y el primer límite directamente es una constante. ¿Se entendió? Ahora sí. Bien. Bueno, así se usa el límite este. Por ejemplo, a ver. En el límite f, por ejemplo, tenemos que cuando x tiende a pi sobre 2, que es el equivalente a 90 grados, el numerador tiende a 0 al cuadrado. Y el denominador, el seno de 90 es 1, al cuadrado es 1, y queda 1 menos 1, 0, y es 0 sobre 0, una indeterminación. Y tenemos cosas que son polinómicas, como el numerador, es un binomio al cuadrado, y cosas que son trigonométricas, como el denominador. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hacemos un cambio de variable. La variable t le vamos a llamar a x menos pi sobre 2. Y cuando x tiende a pi sobre 2, t tiende a 0. ¿Sí? Entonces nos queda, lo voy a hacer en esta franja, t tendiendo a 0 de t al cuadrado sobre 1 menos seno de x. Bueno, todavía no lo hagamos. Vamos a transformar 1 menos seno cuadrado de x directamente por la identidad pitagórica, nos da coseno cuadrado de x. ¿No es cierto?
Y yo tengo que lograr de que el argumento de X, el argumento X, se transforme en un argumento compatible con T. O que en vez de X sea, ¿cómo sería la relación si yo al coseno de X lo igualo a algo que tenga como argumento, algo trigonométrico que tenga como argumento X menos pi? Menos pi sobre 2, perdón. O sea, X menos 90. Bueno, para eso yo apelo a los conocimientos de trigonometría. Tengo el círculo trigonométrico. Y tengo un ángulo X. Entonces, ¿cuál segmento es el coseno de X? Es el coseno original, el que está en el eje de las X, así hasta que llega a la base. ¿Están viendo el dibujo? Sí. Sí. Y esto es 90 grados, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que el radio vale 1 y este es el coseno de X, el segmento inferior a 1. Entonces yo quiero hacer el ángulo X menos 90 grados. Ese ángulo va a ser este. Lo voy a poner con negro. Si yo le resto a X 90 grados, me va a quedar así. ¿Se dan cuenta? Donde esto es X. Y el radio sigue siendo 1. Y acá, este segmento que voy a poner con el mismo color que el coseno de X, va a tener el mismo tamaño, este segmento. O sea que el coseno de X tiene el mismo tamaño de ese segmento vertical. Y eso es igual a menos el seno de X menos pi sobre 2. O sea, coseno cuadrado es igual a menos el seno cuadrado de pi sobre 2. Pero el cuadrado involucra a todo el menos seno. O sea, en realidad, coseno de X es igual a menos seno cuadrado de X menos pi sobre 2. Si nosotros elevamos ambos miembros al cuadrado, el coseno es igual a menos el seno. Y si elevamos los dos miembros al cuadrado, el menos se va. Queda igual a seno cuadrado de X menos pi sobre 2. Entonces ahora reemplazamos eso. Ya no nos hace falta el cambio de variable. O si lo hacemos al cambio de variable acá, nos queda igual a seno cuadrado de t. Y cuando reemplazamos acá, nos queda seno cuadrado de t. Y entonces esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de t sobre seno de t por el límite cuando t tiende a 0 de t sobre seno de t. Esto es 1 por 1 igual a 1. Esta identidad trigonométrica que yo marqué acá abajo, esta, se la deduce, se la puede buscar en internet o se la deduce del círculo trigonométrico como acabo de hacer. ¿Sí? Usar el círculo trigonométrico es
una necesidad a este punto de la materia, y saber trigonometría es una necesidad también. Bueno, vamos si hay alguna pregunta, respondo. Recapitulando este ejercicio hemos usado el límite fundamental trigonométrico para eliminar la indeterminación, que era doble. Por eso tenemos dos límites fundamentales multiplicados entre sí. Y además hemos usado cambio de variables y hemos usado trigonometría básica para encontrar las equivalencias. Profe, Sí, para obtener el seno que obtuvo ahí en el círculo, ¿eso se obtiene por el segmento que hizo del ángulo x menos 90? exacto, O sea, ¿hace seno de ese ángulo? exacto. Si en realidad ¿Y el eso ángulo ahí pi no sobre es 2 es 90? exacto, pi sobre 2 es 90. Cuando yo le resto 90 grados al ángulo que está con la línea roja, obtengo el ángulo de la línea negra. A partir de acá, del ángulo, a partir del eje de las X hasta acá, ese ángulo es X menos 90. Y entonces el seno se mide por el segmento proyectado sobre el eje de las Y y el coseno por el segmento proyectado en el eje de las X. Y hay una relación entre los dos ángulos respecto a las funciones trigonométricas de los ángulos. Y es esta relación que está abajo. El coseno de X es igual a menos el seno de X menos pi sobre 2. Bien, profe, gracias. Bien. Todo lo que es 90 grados o 180 grados de diferencia con el argumento X se deduce de estos círculos trigonométricos. Ya con 45, solo algunas cosas podés deducir. Pero bueno, la recapitulación de este ejercicio, para entender bien qué nos enseña, es de que nos enseña la aplicación del límite trigonométrico fundamental para eliminar la indeterminación, y también necesitamos algo de trigonometría y también lo que es cambio de variable. Fíjense bien que cuando cambio la variable, también tengo que cambiar la partícula que va abajo de la palabra límite. ¿Sí? Por eso yo en la expresión de cambio, que es esta, yo veo que cuando x tiende a pi sobre 2, t tiende a 0. Es algo obvio. Entonces ahí ya sé, cuando x tiende a pi sobre 2, lo puedo reemplazar por t tendiendo a 0. Bueno, ahora vamos a ver los ejercicios de este ejercicio. Lo vamos a ver bien en detalle y para eso vamos a compartir una pantalla en blanco. Entonces el D es el límite cuando x tiende a pi sobre 4 y tiene una expresión no es secante cuadrado, es secante de 2x. Bueno, ¿qué tenemos que ver acá? La tangente de pi sobre 4, ¿cuánto es? Pi sobre 4 es el equivalente a 45 grados. Y la tangente de 45 grados da 1. Pi sobre 4 por 2 da pi sobre 2, que es 90. O sea, equivalente a 90 grados. La secante de 2x es igual a 1 sobre coseno de 2x.
Y esto es igual, cuando reemplazamos 2x por 90 grados, el coseno de 90 es 0, es 1 sobre 0 y esto da infinito. Y entonces esto es 1 sobre 0, esto nos da 0 sobre 0, indeterminación. O lo que es lo mismo, 0 por infinito. Pero nosotros lo tenemos que poner en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que son los dos límites para los cuales tenemos más herramientas para resolver. ¿Se entendió? Entonces lo que tenemos es una indeterminación. Entonces tenemos que ver de hacer algún tipo de solución para esto, ¿sí? Ustedes pueden predecir cuánto tiene que salir el límite si usan GeoGebra. Vamos a compartir GeoGebra y les voy a mostrar. Creo que es este, a ver. No. Aquí está. No, tampoco es este. Ahí está. La ven a la función, ya la puse. Están viendo el GeoGebra, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí, Aquí profe. está la función ya escrita y GeoGebra la dibujó. Cuando yo pongo una recta vertical igual a pi sobre 4, pi dividido 4 es 0,79. Entonces en x 0,79 yo tengo una recta vertical que me marca el punto de la función. Esa recta la voy a poner en línea de trazos. Ahí está. La intersección de la curva con esa recta me marca el punto en el cual está el límite. Pero como el límite no pertenece al dominio de la función porque hace una indeterminación, ahí hay un hueco, hay un punto vacío. Pero el límite existe porque es igual desde los dos lados, o sea que el límite sí existe y tenemos que sacar ese valor. ¿Cuál sería el valor? Bueno, agrandemos esto y veamos. Ahí está. Voy a borrar este y voy a hacer de nuevo la burbujita del punto vacío. El punto este tiene coordenadas. En x pi sobre 4 y en y tiene menos 1. O sea que el límite nos tiene que salir menos 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Entonces ahora tenemos que ir al trabajo analítico. Pero ya sabemos que nos tiene que dar menos 1. O sea que si no da menos 1 hemos metido la pata. ¿Está bien? Para eso sirve el GeoGebra, para verificar qué nos tiene que salir y saber si hemos trabajado bien o no. Ponerlo de esa manera como una indeterminación 0 sobre 0 significa que la secante la vamos a poner como coseno en el denominador. Ya lo hacemos. Aguárdenme un momento que vea mis apuntes.
Aquí está. Entonces ponemos límite cuando x tiende a pi sobre 4 y la tangente la ponemos en forma, en función de seno y coseno. Y el coseno, la secante la ponemos como coseno de 2x. Hacemos la suma que está en el primer paréntesis, o la diferencia sería en este caso, y nos queda seno de x menos coseno de x sobre coseno de x. Y en el denominador también va a quedar coseno de 2x. Y vamos a multiplicar por el conjugado del primer paréntesis en el numerador, porque yo tengo una identidad que me dice lo siguiente. Coseno cuadrado así es, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual a coseno de 2x. Entonces, cuando yo hago acá en el límite el cuadrado, me queda diferencia de cuadrados, seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. ¿En qué se difiere con la identidad que tengo acá? Es que está al revés. Primero está el seno y después el coseno en la diferencia. Eso significa que tengo que sacar factor común menos 1 y ya tengo igual. Entonces ahora tengo en el denominador coseno de x, coseno de 2x y tengo seno de x más coseno de x. El numerador lo cambio entonces por menos 1 que multiplica a coseno de 2x. Entonces esto se simplifica con esto. Y acá tengo coseno de x más seno de x. Si ya he eliminado la indeterminación, porque coseno de 2x es coseno de 90, es igual a 0, he eliminado 0 sobre 0. Ahora veo si es suficiente haber eliminado esa indeterminación. Entonces me queda menos 1 arriba, hago el reemplazo de las x, coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, es coseno de 45 grados, y en el paréntesis me queda raíz de 2 sobre 2, que es el coseno de x, pero en 45 grados el seno y el coseno son iguales, y me queda así. Entonces me queda menos 1 sobre raíz de 2 sobre 2, y en el paréntesis sumo un medio más un medio, me queda solamente raíz de 2. Cuando multiplico raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Sobre 2 es 1 y me queda menos 1 sobre 1 igual a menos 1. Efectivamente es lo mismo que hemos encontrado en GeoGebra. Ahora, hemos necesitado el límite trigonométrico fundamental. En este caso no. No, no lo hemos necesitado. ¿Por qué? Tenemos otras identidades trigonométricas. ¿Cómo? Que utilizamos otras identidades trigonométricas. Claro, pero ¿por qué no hemos utilizado el límite fundamental trigonométrico? Porque X no tiende a 0. Esa es una razón fundamental. Primero, que X no tiende a 0. Segundo, que no tenemos seno, no tenemos X en ningún lado, tenemos solamente cosas de trigonometría.
y no tenemos nada de polinomio. Entonces este no es un ejercicio el que podamos ir de cajón así, como primer método, ver si podemos encontrar, aislar la indeterminación como seno de x sobre x. No tiende a cero y además no hay combinación de polinomio con trigonometría. Por eso no se aplica el fundamental. Puede ser que si x no tiende a cero, el argumento de las funciones trigonométricas sí tiende a cero. No es este el caso, pero ahí podríamos pensar que sí existe la posibilidad que haya una combinación de límites fundamentales. ¿Se entiende el criterio? Sí, profe. Bueno, ya lo han copiado, aunque esto queda en el video. Vamos a ver ahora el ejercicio E. El ejercicio E es el límite cuando x tiende a infinito no, perdón, estoy viendo en otro ejercicio. X tiende a pi de coseno de x más 1 dividido x por seno de x. Bueno, ¿tenemos parte polinómica? Sí. ¿Tenemos parte trigonométrica? Sí. ¿Tiende x a 0? No. Así que vamos a ver qué sale de esto. Reemplacemos y veamos si hay indeterminación. El coseno de 180 grados, que es el equivalente a pi, es menos 1. Entonces arriba nos queda 1 menos 1. Menos 1 más 1. Y abajo nos queda pi por el seno de pi es 0. Nos da 0 sobre 0. Es indeterminación. Bueno, vamos a ver si podemos eliminar la indeterminación. Si nosotros multiplicamos y dividimos por el conjugado del numerador, arriba nos va a quedar coseno cuadrado menos 1. Y eso tiene una equivalencia con seno. Vamos a ver cómo nos va con esa idea. Todo esto es un tanteo y a veces no resultan las ideas iniciales, pero las tenemos que agotar para ver si funcionan o no. Entonces, les había dicho que vamos a multiplicar y dividir por el conjugado. Bueno, entonces el numerador nos queda como coseno cuadrado de x menos 1. Y abajo nos queda lo que ya sabemos. En cálculos auxiliares, nosotros vemos que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Esta es la relación trigonométrica que se llama pitagórica. Esto se la tienen que saber de memoria. Si nosotros pasamos el 1 restando al primer miembro, nos queda lo que nosotros queremos. Y se reemplaza por el seno cuadrado que pasa al otro lado restando. O sea, esta es la equivalencia. Entonces arriba nos queda menos 1 por el seno cuadrado de x. Fíjense que el menos surge porque lo paso al otro miembro y no está afectado por el cuadrado. Así que queda el menos 1. No se elimina con el cuadrado. Y abajo nos queda x seno de x por coseno de x menos 1.
Bueno, elimino uno de los senos del numerador con el seno del denominador. Y ahora puedo poner ese límite, cuando x tiende a pi, de seno de x sobre x, por el límite, cuando x tiende a pi, de menos 1 sobre coseno de x menos 1. Y ahora veamos qué resuelve. ¿Cuánto vale el primer factor del límite? Seno de x sobre x cuando x tiende a infinito. Perdón, cuando x tiende a pi. ¿Cuánto vale ese límite? 1. No vale 1. No, ese no es el límite fundamental. Y esto es una gran enseñanza de este ejercicio. Por más que nosotros pongamos senos de x sobre x, el límite necesita tender, el argumento necesita tender a 0. Si no, no es el límite 1. Ah, bien. Entonces, ¿cuánto es? Bueno, seno de pi es 0. Seno de 180 es 0. Pero abajo va pi, no hay indeterminación. El otro factor, el otro límite, menos 1 y abajo es menos 2, porque es menos 1, menos 1. Ahora, todo esto, todo este producto, se ve afectado por el 0. Todos los otros son constantes. Nos queda 0 dividido 2pi. Y da 0. Encima da 0 por valores mayores, porque al anularse los menos, queda positivo todo. ¿Está bien? Bien. O sea que este no es límite fundamental trigonométrico. Ahora tiene que ser 0. Ah, bueno. Tiene que ser 0. Tanto el argumento del seno como la parte polinómica tienen que tender a 0. Tienen que tener la misma estructura, porque tienen que tender a 0 a la misma velocidad. Si no, no es, el resultado no es 1. O sea, si yo en el argumento del seno tengo 3x, tengo que dividir en 3x. Si no, no da 1. Eso les ha enseñado el profesor, ¿verdad? Bueno, esta función yo la tengo en GeoGebra, resuelta. Tengo que encontrarla nada más. A ver. Ahí está. Esa es. ¿La ven? Y la recta esta, para que la entiendan, la voy a poner en línea de trazo. Ahí está. Entonces, ¿dónde corta? Corta en 0. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora ya saben varias cosas más. Cómo encontrar el límite cuando tiende a un valor, se ayudan con el GeoGebra. Y ahí ya saben que tiene que salir el límite. Y si no sale eso, están en el horno, ¿sí? Tienen que ver dónde se equivocaron. Vamos a ver otro límite, que también nos enseña otras cosas. Por eso siempre se aconseja que hagan todos los ejercicios, porque cada ejercicio le enseña algo diferente. No es cuestión de hacer lo que tengo ganas. Vamos a ver el J. Acá tenemos ya un límite que tiende a 0.
Tenemos parte polinómica y parte trigonométrica. Y tenemos un 1 menos la raíz de 1 menos seno de x. Bien. Veamos si hay indeterminación. 0 por 1, 0 al cuadrado por 1, y acá es 1 menos 1. O sea, 0 sobre 0. Indeterminación. Esto tiene todos los condimentos para que podamos usar el límite trigonométrico fundamental. Lo reconocemos a primera vista. Veamos qué podemos hacer. Primero y principal nos molesta la raíz cuadrada, así que multiplicamos y dividimos por el conjugado y obtenemos que al tener la diferencia de cuadrados se nos iría la raíz. Y abajo queda diferencia de cuadrado. Al cuadrado de la raíz se elimina la raíz y nos queda 1 menos seno de x. Bueno, aquí aprovecho para enseñarles o remarcar una cosa que generalmente meten la pata. Cuando yo elimino la raíz cuadrada porque está elevado al cuadrado, el signo menos que queda en la estructura de diferencia del cuadrado afecta todo lo que está dentro de la raíz. Por eso se lo tienen que poner entre paréntesis. Algunos se olvidan y no ponen el paréntesis, entonces les queda menos x. Y eso no es correcto. Tiene que quedar más x en este caso. Un tip para ordenar la cancha. Acá se cancelan, queda 1 menos 1 más seno de x. Se cancelan el 1 con el 1. Cuando se suman y restan y se anulan, se llama se cancela. Cuando se dividen o multiplican y se anulan, se llama se simplifica. La anulación, la cancelación es una igualdad a 0 y la simplificación es una igualdad en 1. Ambos son los elementos neutros, pero de distintas cosas. El 1 es el elemento neutro en la multiplicación y el 0 es el elemento neutro en la suma-resta. Y tienen distintos nombres. No es que se simplifica, no se dice así. Entonces ahora me queda, puedo poner así, límite, cuando x tiende a 0, de uno de los dos x, tengo x al cuadrado, pongo un solo x, seno de x. Ahí tengo ya la solución de la indeterminación de 0 sobre 0 y da 1. Veamos qué pasa con los otros, factores. Coseno de x por 1 más raíz de 1 menos seno de x. Profe, ahí nos falta una X, porque X cuadrado. Tenés razón, falta una x. Gracias. Me gusta que estén atentos. Entonces el primer factor da 1. El segundo factor da 0 para la x, 1 para el coseno y 2 para el paréntesis. El seno de x es 0, me queda raíz de 1, es 1, y 1 más 1 es 2. Pero predomina el 0. Y ese es el resultado del límite. Fíjense que yo eliminé la indeterminación que había con el límite fundamental. Fantástico, así es como tiene que trabajar. Volvamos a repasar el tema de las indeterminaciones. Las indeterminaciones son como capas de pintura. Nosotros las resolvemos, las sacamos, las eliminamos del sistema y recién vemos el verdadero límite. Con lo cual se confirma
que siempre hay un resultado para la operación de límite. No puede no haberla. Es más difícil cuando existe una de las 7 indeterminaciones, pero si no, igual tiene que haber un resultado. Y en este caso, eliminamos el límite de la indeterminación de 0 sobre 0 usando el límite fundamental trigonométrico. ¿Alguna duda de esto? Y da 0. Veamos qué pasa con la graficación de esto. Ahí está. Fíjense que cuando x tiende a 0, y tiende a 0. Estamos acá. Como hay indeterminación, hay un punto vacío. Pero el límite existe. Desde el punto de vista de la función, el límite de la función sí existe, porque hay un punto vacío. ¿Estamos bien? ¿Alguna Sí, duda? profe. Este es un tema fascinante, espero que les guste tanto como a mí. Vamos a ir a otro ejercicio, al K. Límite cuando x tiende a infinito del seno de 5 sobre x menos 3. ¿Hay una indeterminación acá? No. ¿Tiende el argumento de seno a 0? Sí. ¿Hay combinación de trigonometría con polinomio? No. ¿Hay posibilidad de usar como ayuda el límite fundamental trigonométrico? No. ¿Hay indeterminación? No. Así que directamente se lo saca en forma directa. ¿Qué aprendimos de esto? Que tenemos que chequear esas 3 cosas. Primero, que la variable tienda a 0. Y si eso no pasa, que cuando la variable tienda a lo que sea, en este caso infinito, el argumento de la función trigonométrica tiende a 0. Si pasa. Todavía hay chance. Ahora, ¿esta función es combinación de trigonometría y polinomio? No. Entonces no hay chance. No se puede aplicar el límite fundamental trigonométrico. ¿Hay indeterminación? No. Listo, más fácil todavía. ¿Alguna pregunta? Veamos cómo queda esta función en el GeoGebra. Fíjense en cómo es. Le voy a cambiar el color para que la vean bien. Le voy a cambiar el color a rojo y lo vamos a poner un poco más gruesa. Ahí está. ¿A dónde tiende y cuando x tiende a más infinito? Cero. A 0. A 0. Y eso es lo que hemos sacado en el límite, ¿no es cierto? A 0. Y igual a 0 es una asíntota horizontal. ¿Alguien dijo otra cosa que no le entendí? Bueno, está fácil, ¿no es cierto? Ya viéndolo así, tenemos que poder solucionar todas las cosas. Veamos el ejercicio L, el último del 10. Es el límite cuando x tiende a 0 de 2x más seno de x sobre
3x menos x por coseno de x. Bueno, chequeemos. ¿Hay indeterminación? 0 más 0 y abajo 0 menos 0. Y este último 0 es por 1, pero sigue siendo 0. Si hay indeterminación. ¿Hay parte polinómica? Sí hay, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Hay argumentos de seno o de coseno que tienden a 0? Sí hay. Entonces este ejercicio viene al pelo para que probemos el límite fundamental trigonométrico, a ver si con eso solucionamos el tema de la indeterminación 0 sobre 0. Después de mucho tratar y de perder tiempo, la estrategia que funciona en este límite es la siguiente. Vamos a sacar el límite por separado del numerador y del denominador. A causa de que el límite, la operación de límite, no tiene límites, podemos hacer esto. Podemos distribuirla respecto del producto y de la división en este caso. Entonces, solucionamos los dos límites simultáneamente por separado. Sacamos factor común ambos, en ambos elementos, numerador y denominador, sacamos factor común x. Y aquí nos queda 2 más seno de x sobre x. Aquí ya tenemos algo que se parece al límite trigonométrico fundamental. Y además, hemos sacado factor común x. O sea, el x es el que nos hace el 0 sobre 0. Y abajo también sacamos factor común x, que es más fácil entenderlo porque tenemos x en los dos sumandos. En el primer sumando en el numerador, nosotros sacamos más o menos como viéndole la oreja al lobo, viendo de que esto nos permite armar la estructura del límite trigonométrico fundamental. Pero acá simplificamos el 0 sobre 0. Y entonces en el numerador lo podemos poner así. Hacemos el límite, una operación distributiva respecto de la suma. Y abajo lo podemos hacer, pero no hay mucho para pensar. Podemos ponerlo así directamente. ¿Y qué nos da? 2 más 1, porque este límite es igual a 1. Ahí hacemos la distribución en la suma del numerador, porque en esa tenemos que estar seguros. Y abajo es 3 menos 1. ¿Se entendió? Sí. Bueno, efectivamente usamos el límite fundamental trigonométrico, pero ese no es el que nos elimina la indeterminación. La indeterminación se eliminó cuando dividimos x sobre x. Y lo simplificamos. Ahí es donde muere la indeterminación. Pero nos iba a ser muy difícil resolver el seno de x sobre x si no supiéramos que es el límite fundamental. Bueno, veamos cómo se ve esto en el GeoGebra. A ver si lo encuentro. Creo que es este. Ahí está. Y acá x tiende a 0. Entonces, ¿dónde está? El resultado es 1,5, 3 medios. 1,5. Igual a 3 medios. Y ahí está el punto vacío.
Y es el resultado que hemos sacado. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Buenísimo, lo hice muy fácil, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver en el ejercicio 11 los apartados B y C. En el ejercicio 11 seguimos trabajando con límite trigonométrico fundamental, pero lo aplicamos a un tema de continuidad cuando hacemos el análisis de dos ramas en una función que está definida como ramas. Entonces, es ejercicio 11, vamos a ver el apartado B. En B hay que sacar el límite cuando x tiende a 0 de la función. Por otra parte, tenemos definida la función como dos ramas y donde el 0 es la unión de las dos ramas. Y tienen trigonometría. Entonces, está complicado si combinamos trigonometría con polinomios. Podemos llegar a usar el límite trigonométrico fundamental. No lo sabemos todavía. Y lo que pide el ejercicio es que encontremos A, el valor de A, para que los límites laterales sean iguales. Y entonces exista el límite que pide. Entonces, si sacamos los límites laterales, por valores menores, tenemos que ir a la rama donde los valores menores pertenecen al dominio de la rama, o sea, la primera. Y reemplazamos x por 0. Nos queda 6 por 1 igual a 6. En el límite, por los valores mayores, usamos la rama de abajo, porque nos aproximamos por valores que pertenecen al dominio de esta rama de abajo. Perdón, que era x cuadrado más 2. Yo puse 0 y es más 2. Nadie me ha corregido, che, ¿qué pasa acá? Bueno, ahí está, más o menos. Ahí está. Entonces, ¿esto qué da? Da por 0 más 2, esto da 2a. Para que el límite exista, tienen que ser los límites laterales iguales. En consecuencia, a es igual a 6 sobre 2 igual a 3. Si yo tengo la constante a igual a 3, las ramas llegan al mismo punto. En este caso no es un punto vacío, porque i igual a 6 pertenece a la primera rama. Entonces esto va a ser así. Hay una función que llega a... Esto es 6. Y esto es 0. Y la otra función continúa de ahí. Pero en la primera rama es un punto lleno. Y en la rama de la derecha es un punto vacío. Porque x igual a 0 no pertenece a la segunda rama. Pero lo rellena y la línea es una continuidad. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a ver, en el mismo estilo, el ejercicio C, que hay que averiguar el valor de A también para que exista el límite cuando x tiende a 2 de la función. Y la función está definida en dos ramas también. X cuadrado más A cuadrado si x es menor o igual que 2. Y está definida como logaritmo de A, en base a, perdón, de la raíz cuadrada de x más 14. Si x es mayor de 2. Bueno,
En la primera, como es un polinomio, x pertenece a ese intervalo que es menos infinito 2 y no hay problema, no hay objeción. Pero en este otro intervalo deberíamos ver si el logaritmo en base a está definido, está bien definido. Para eso tenemos que hacer x más 14 tiene que ser mayor que 0. Primero porque está dentro de una raíz cuadrada. Si está dentro de una raíz cuadrada tendría que ser mayor o igual. Pero como está además la raíz cuadrada dentro del argumento del logaritmo, no puede ser 0. Entonces queda la condición x más 14 mayor que 0. Entonces, x es mayor que menos 14. Y entonces eso corresponde a menos 14 infinito. Y si lo intersectamos con 2 infinito, nos da 2 infinito. O sea que en toda la rama de abajo, la segunda rama, en el dominio 2 infinito, la curva existe y es válida. ¿Está bien? Bueno, vamos a graficar esto. No graficar, perdón, vamos a solucionar esto. Sacamos los límites laterales. Tiende a 2 por valores menores, significa que el dominio es de la primera rama. Y esto da 4 más a cuadrado. Y el límite por la derecha, por valores mayores, usamos la rama de abajo, con logaritmo en base a raíz de x más 14. Cuando reemplazamos x por 2, nos queda raíz cuadrada de 16, que es 4. Entonces nos queda logaritmo en base a de 4. Y ahora, para que esto sí exista el límite, tiene que ser 4 más a cuadrado igual a logaritmo en base a de 4. Y entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Ustedes tienen alguna idea cómo se soluciona esto? Por propiedades del logaritmo. Si nosotros trabajamos con propiedades del logaritmo, nunca vamos a poder despejar A. Supónganse que yo pongo la base A y la elevo a 4 más A cuadrado igual a A elevado al logaritmo en base A de 4. Esto me va a quedar 4, porque se anula en la exponencial con el logaritmo en base A, y me queda en el segundo miembro 4, y en el primero me queda elevado a la 4 más A al cuadrado. Ya he logrado tener todos los A en un solo miembro de la igualdad. Pero no lo puedo resolver en forma algebraica. No puedo despejar A. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a la parte gráfica y usamos GeoGebra. Fíjense cómo lo voy a resolver. Voy a poner una función 1 de x igual a 4 y una función 2 de x igual a x elevado a la 4 más x cuadrado. Esas dos curvas tienen, la 4 es una función en y igual a 4 recta horizontal. A ver, la vamos a dibujar como horizontal porque me ha salido muy chanfleada. Profe, una consulta. Sí, ¿Podría explicar de vuelta, o sea, me perdí una parte que explicó a elevado a 4 más al cuadrado igual a A sí. elevado al logaritmo de A de 4? Bueno, este es un recurso muy usado cuando vos tenés que despejar cosas que tienen logaritmo. Usás como base del exponencial la misma base del logaritmo y se anulan entre sí.
Y entonces, este 4, que es el argumento del logaritmo, queda solito acá. Así elimino el logaritmo. ¿Se entiende? Si lo hiciéramos con logaritmo neperiano, sería e elevado al logaritmo neperiano de x e igual a x. Y lo mismo, logaritmo neperiano de e a la x es igual a x. Cuando yo lo hago así es más fácil. La segunda, esta, es más fácil porque el x está como potencia del argumento y se puede quedar como x logaritmo de e. Y esto, el logaritmo de un argumento que es igual a su base siempre es 1. Y en este caso, el exponente de a elevado al logaritmo en base a me queda igual a 4. ¿Se entiende? Son propiedades del logaritmo. Esto tenés que repasar lo que te hemos enseñado en el ingreso. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a tomar la asistencia. ¿Sí? Voy a... Pasa con... Ah, no puedo minimizar. A ver si la puedo... Aquí la tengo la contraseña. La vamos a poner en el chat. Bueno, prueben con la asistencia ahora. Bueno, voy a fabricar en GeoGebra estas dos curvas y donde se corten las curvas, Profe, una consulta. De lo que sí, recién me explicó, es lo mismo que yo diga a elevado a la 4 más a al cuadrado igual a 4. O sea, la propiedad básica del logaritmo. dictame así lo escribo, porque no me lo puedo imaginar. ¿Qué me O sea, decías? que es lo mismo que yo aplique la propiedad del logaritmo, digamos, que dice a elevado a, o sea, el resultado del logaritmo igual a 4 en este caso, digamos. O sea, a elevado a 4 más a al cuadrado igual a 4, digamos. Claro, Ah, bien. sí, es lo mismo, o sea, te da el mismo resultado, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Entonces esta es f1 de x igual a 4 y esta es f2 de x igual a x elevado a la 4 más x cuadrado. Esas dos curvas se cortan en un punto y esta x es el valor de a que produce la igualdad en esta ecuación. Lo vamos a ver en GeoGebra. Fíjense, la función 1 es la verde que está horizontal en una recta horizontal en 4. La roja es la exponencial que tiene base funcional y exponente funcional. Funcional digo porque dependen de x. Entonces tenés una función elevada a otra función. Eso es una combinación de exponencial con potencia. Esa función combinada es difícil de despejar. Entonces la puedo graficar y es la roja. La línea roja se corta con la línea verde en A. Y A tiene 1,28 como valor
de la abscisa de ese punto. En ese punto, las dos funciones tienen el mismo valor de i. Y entonces, cuando yo voy a la ecuación que tenía, significa que x elevado a la 4, x elevado a la 4 más x cuadrado da igual a 4 en ese punto. Entonces ahora yo puedo decir que ese x es igual a 1,28. El A aparece un 9, lo vamos a escribir mejor. Entonces, la respuesta es, cuando A vale 1,28, entonces el límite existe. ¿Qué hemos aprendido de este ejercicio? Bueno, que hay, y esto se da muchas veces en los problemas de la realidad, se da de que no hay una forma algebraica para despejar el valor de A. Pero hay este método gráfico y hay métodos numéricos, se llama, donde se emplea matemática de más elevado nivel. Y entonces sí tiene solución el problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Parece que no. Bien. Vamos a ver ahora un ejercicio de aplicación que es el 15. El 15 habla de un experimento biológico. La población de una colonia de bacterias, en millones, está dada por una función que tiene esta forma algebraica. Donde I se mide en millones de bacterias. Y X se mide en días o en horas. A ver, ¿qué dice? En días. ¿Está bien? Entonces pregunta, en A, pregunta, ¿cuál es la población inicial de la colonia de bacterias? O sea, ¿cuántas bacterias hay en el día 0? Es 4 sobre 2 más 8 por E a la 0. Esto es igual a 4 sobre 10 igual a 0,4. Esto es equivalente a 400.000 bacterias. Esa es la población inicial. ¿Está claro, verdad? En el B, pregunta, ¿qué pasa cuando X tiende a infinito? Cuando pasan muchos días. ¿Qué pasa con la población? ¿Se dispara y cubre el mundo, como en una película de terror, o se estabiliza y el número se mantiene constante? Se estabiliza, profe. Bueno, veamos, saquemos el límite cuando X tiende a infinito de la función. Para que quede más claro, yo la voy a escribir de esta manera, la función. Y cuando X tiende a infinito, el denominador de 8 tiende a infinito. Y 8 sobre infinito tiende a 0. Y nos queda 4 sobre 2 más 0. Y esto es 2. Que salga 2 significa que la población se estabiliza en 2 millones de bacterias. Y aquí vemos una aplicación práctica de sacar el límite. ¿Se entiende?
Bueno, así pueden hacer todos los ejercicios de aplicación, que son a partir del ejercicio 13. Profe, Sí. ¿cómo pasó el número E sobre 8? ¿Cómo lo paso para abajo? Y porque el exponente es negativo. Por propiedades Ah, de exponencial, cuando es menos 2x, esto es 1 sobre e a la 2x. sí, Ahora sí, Profe, ¿podremos hacer el sí. ejercicio 18? podemos, tenemos algo de tiempo. Hasta aquí lo que me ha pedido el profesor de la teoría que haga. Ahora veamos el ejercicio 18. El tejido vivo solo puede ser excitado por una corriente eléctrica si ésta alcanza o excede de cierto valor que se designa con B. Este valor B depende de la duración de la corriente. Esto es corriente eléctrica. Pero, bien, y este tiempo. Entonces la ley de Bayes significa que B en función del tiempo, la corriente en función del tiempo, es igual a A sobre T más B. Donde A y B son constantes positivas. Analice el comportamiento de B cuando T tiende a 0. Y B cuando T tiende a infinito. Bueno, entonces hacemos el límite cuando T, no X, perdón, tiende a 0. De A sobre T más B. ¿Qué da? Da infinito. Y el límite, cuando T tiende a infinito, de A sobre T más B, me da 0 más B. Y da B. Ahí están las ¿Verdad? respuestas que vos necesitas. Sí. ¿Qué me querías preguntar algo? No, no. Esto es para que ustedes vean que el límite se usa para todo. Aun cuando no es solamente para la facultad, no es un juego mental de los licenciados en matemáticas. Esta es una operación que se usa en la realidad un montón de veces, porque nosotros tenemos que analizar tendencias. Entonces el ingeniero para resolver el problema analiza tendencias. ¿Qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito? ¿Qué pasa cuando el tiempo tiende a 0? La misma energía cuando tiende a 0 hace un pico infinito del impulso eléctrico infinito para poder excitar el tejido vivo. Eso significa B tiende a infinito. Lo podríamos, para que quede más obvio, es así. Cuando cuando T tiende a 0, para que haya excitación del tejido vivo, B tiene que tender a infinito. Tiene un pico muy alto de corriente. Y cuando T tiende a infinito, o sea que lo tenemos al tejido conectado en forma permanente, B tiene que ser, la excitación tiene que ser igual a la constante B, que es el valor mínimo para mantenerlo excitado al tejido. Si lo vas a tener todo el tiempo conectado, tiene que
ser este valor B larga minúscula. Y esto tiene sentido. Esto tiene una interpretación de solución para el problema práctico que tenés. Y lo hemos resuelto con herramientas matemáticas estándar, como ser multiplicación, división, exponencial y raíz cuadrada y límite. Son todas operaciones matemáticas válidas en el número de los reales. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Tal vez sea un misterio para ustedes todavía cómo se llegan a estas fórmulas de las bacterias o de esto de la excitación de corriente en un tejido vivo. ¿Cómo se hace un experimento? Esto para que lo entiendan mejor. Yo hago un experimento y entonces obtengo puntos. Supongamos el experimento de las bacterias. Mido qué pasa con un día y me da 600.000 bacterias. Pongo 600K. O mejor pongo en la escala que la voy a usar, que es 0.6 millones de bacterias. En el día 0, inicio con 0.4. En el día 2 también vuelvo a medir y me da 0.8. Y en el día 3 me da 1 millón. Y el día 4, 1,1. Y así. Y hago una gráfica. En 0 está en 0,4, en 1, 0,6, 0,8. Esto es 0,4. Aquí está 1 y aquí está 2. Y entonces veo que los puntos se amontonan aquí en una asíntota de 2. Son los puntos empíricos. Entonces agarro con cálculo matemático, determino qué curva sería mejor para representar todos esos puntos. Y me da recién la función 4 sobre 2 más 8 por e a la menos 2x. Con esa fórmula yo tengo que la curva de esa contiene a casi todos los puntos experimentales, pero no llego a infinitos días. Pero ya con el modelo de la ecuación puedo hacer el límite cuando x tiende a infinito. Y ahí veo a dónde tiende. Y generalmente se condice con la realidad cuando hago esto. Eso se llama, yo termino mis experimentos acá, pero la fórmula me permite seguir la línea esta, ya más pegada a 2 millones, y entonces esto se llama extrapolar. O sea, voy más allá de los experimentos con el modelo de la ecuación. Y entre un punto y otro, armo un pedazo de curva, eso se llama interpolar. Asumo que es una curva suave, pero entre dos puntos puede pasar de que haya una curva suave, puede ser que haya un segmento de recta, o puede ser que haya una cosa así. Con lo cual, mi ecuación no sería la más exacta. Si yo hago experimentos intermedios y veo que la curva tiene esto, ya capaz que la tengo que multiplicar por el seno de algo. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones salen de la práctica. Y viene el matemático, viene el que experimenta, le pasa esta tabla al matemático, y el matemático le devuelve el modelo funcional. A veces es una aproximación muy burda y no se puede extrapolar.
porque ya expresa cosas que no son ciertas. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan del ejercicio de la ventana? No de la ventana, perdón, de la caja. Que tenían que fabricar una caja así, sin tapa, a partir de una hoja que le quitaban las esquinas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo era la ecuación? Era una ecuación cúbica cuya curva hacía esto. Pasaba por 0, hacía así, así y así. Y esto era 50 y esto era 0. Para el modelo de la caja, la única que servía era entre 0 y 50. 0 y 25 era. Entre 0 y 25. Esto era X, que era el corte este. Perdón, era volumen en función de X. Esto no servía para el modelo de la caja. No se podía extrapolar con la función. La función solamente servía entre 0 y 25. Ahí te daba el volumen. ¿Por qué? Porque el volumen no puede ser negativo. El X, el corte que se hace en la esquina de la hoja de papel para armar la caja, tampoco puede ser negativo. Entonces, la única parte útil matemáticamente es la que está entre 0 y 25. No sirve extrapolar. Bueno, pero eso es para este problema en particular. Para el problema de la bacteria sí sirvió extrapolar. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso es para que vean que la matemática es una herramienta importante, pero no es el santo grial. No soluciona todo. Pero sabiendo los límites, nos podemos dar el lujo de, como en la ecuación de las bacterias, de extrapolar y tener una idea qué pasa cuando el tiempo se va hacia el infinito. Si no fuera así, la realidad diría que si yo dejo un plato con algo que se está pudriendo y se llena de bacterias, esas bacterias siguen creciendo y inundan el mundo. Y no pasa eso. Crecen hasta que se termina el alimento y después empiezan a comer entre ellas. Y ahí se estabiliza el número de bacterias. Eso pasa. Esa es la interpretación de la realidad. Ahora, la ecuación modela muy precisamente el crecimiento de las bacterias. A medida que haya alimento, van creciendo, se van multiplicando. Pero a medida que escasea el alimento, ya la velocidad de multiplicación disminuye, hasta que el igual número de bacterias nacen que el número de bacterias que mueren. Y entonces la población se estabiliza en 2 millones. Bueno, ustedes van a ser ingenieros, tienen que pensar la matemática desde ese punto de vista, como una herramienta muy útil, pero que tiene sus limitaciones. Y ustedes son los que dan las limitaciones. Bueno, chicos, vamos a dejar acá. El próximo martes va a ser, creo que no, va a ser 30, el próximo martes, 30 de abril. Creo que va a ser la última clase virtual y después en junio, 30 de mayo. Y en junio vamos a tener las clases presenciales. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo sería